Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Sla y Alil. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En una reciente entrevista que sorprendió a sus seguidores, Sla Turkoglu compartió una reflexión profunda y emocional sobre un tema personal que había mantenido en privado durante mucho tiempo. La joven actriz, conocida por su carácter abierto y sincero, confesó que en algún momento consideró tener un bebé, pero la situación no salió como ella esperaba. Si hubiera dado a luz a ese bebé, probablemente habría sido muy diferente. Tal vez hasta habría tenido un cachorro en lugar de un bebé, comentó Sla en tono de humor, lo que rápidamente atrajo la atención tanto de sus fans como de los medios de comunicación. Un embarazo inesperado, la decisión difícil de Sla. La historia que Sla compartió dejó a muchos sorprendidos. Según la actriz, se encontraba en una etapa en la que contempló seriamente la idea de ser madre, pero las circunstancias cambiaron de manera inesperada. Siempre pensé que sería una gran madre, pero las circunstancias no ayudaron. Es una decisión muy difícil, y aunque el bebé significaba mucho para mí, la vida me llevó por otro camino, explicó Sla, quien en ese momento no estaba preparada para afrontar una maternidad. El tema de la maternidad en su vida personal nunca había sido algo que se discutiera abiertamente. Sin embargo, al hablar de esto, Sla dejó claro que la situación fue más compleja de lo que parecía y que en su caso, no se trataba solo de una elección, sino de una circunstancia fuera de su control. La decisión de no llevar adelante el embarazo fue, según ella, influenciada por una variedad de factores, tanto personales como profesionales. Un momento de reflexión, un cachorro, no un bebé. En la misma entrevista, Sla compartió una anécdota que causó tanto risa como reflexión entre quienes la escucharon. Habló de su perro, al que considera como parte de su familia, y explicó que en su mente había una fantasía divertida y un tanto surrealista. Si hubiera tenido ese bebé, tal vez hoy tendría un cachorro en lugar de un bebé. Después de todo, no soy veterinaria, bromeó Sla. Su humor y sinceridad al tratar este tema tan delicado con ligereza hicieron que muchos de sus seguidores se sintieran más conectados con ella, entendiendo que, aunque es una figura pública, también es una persona que enfrenta dilemas humanos y emocionales como todos. Una mirada más profunda sobre la maternidad y la vida profesional. Aunque Sla trató el tema con ligereza y humor, también ofreció una reflexión más profunda sobre lo que la maternidad significa para ella y el impacto que tendría en su carrera profesional. En la misma entrevista, Sla reveló que su vida como actriz y su carrera son sus prioridades en este momento, y que tomar la decisión de no seguir adelante con la maternidad le permitió continuar con sus proyectos sin distracciones que pudieran complicar su enfoque profesional. La maternidad es algo muy importante, y aunque en algún momento me imaginé con un bebé, ahora mismo mi vida profesional requiere toda mi atención. No puedo pensar en ser madre si no estoy completamente preparada para ello, comentó Sla. Reconoció que la maternidad es una responsabilidad enorme y que en este momento de su vida, no está lista para dar ese paso. La importancia de tomar decisiones personales con madurez. El tema de la maternidad es uno que muchas mujeres enfrentan de manera diferente, y Sla no es la excepción. Es importante tomar decisiones que estén alineadas con lo que realmente quieres y con lo que es mejor para ti. No se puede tomar una decisión tan importante solo porque se espera que lo hagas, reflexionó la actriz. Para muchos de sus seguidores, Sla se ha convertido en un ejemplo de autonomía y madurez emocional, al mostrar que no hay una sola manera correcta de vivir la vida y que las decisiones deben basarse en lo que uno siente y necesita, no en lo que los demás esperan de ti. Al compartir sus pensamientos sobre este tema tan personal, Sla ha generado una conversación más amplia sobre la importancia de que las mujeres tengan el derecho de decidir sobre sus cuerpos y sus vidas sin presiones externas. Reacciones de los seguidores. ¿Qué opinan los fans? Después de la revelación de Sla, los fans se volcaron en redes sociales, ofreciendo apoyo y comprensión hacia su decisión. Sla siempre ha sido una inspiración para mí. Creo que tomó la decisión correcta al no seguir adelante con el embarazo si no se sentía preparada.
Las mujeres necesitamos más voces que hablen de la maternidad de una manera real, comentó una seguidora en Twitter. Muchos también elogiaron su capacidad para hablar abiertamente de temas delicados, sin miedo al juicio. Por otro lado, también hubo quienes se mostraron sorprendidos y algunos, incluso, un tanto confundidos por la naturaleza de la revelación. Es raro escuchar a una celebridad hablar tan abiertamente de algo tan personal, especialmente con tanto humor, pero creo que es bueno ver a alguien tan auténtico, escribió otro seguidor. Conclusión: una mujer de decisiones difíciles. La historia de Esla Turkoglu es un recordatorio de que, detrás de cada figura pública, hay decisiones complejas que no siempre son fáciles de tomar ni de entender. Su sinceridad al hablar de temas tan personales y su capacidad para encontrar humor incluso en los momentos más difíciles han hecho que muchos de sus seguidores la respeten aún más. Si bien la maternidad es una decisión muy íntima y personal, Esla ha demostrado que no es necesario seguir el camino que la sociedad espera, sino el que realmente resuena con ella. Lo que está claro es que, aunque no haya sido el momento adecuado para ser madre, Esla está enfocada en vivir su vida de acuerdo a sus propios términos, y su ejemplo podría inspirar a muchas personas a hacer lo mismo, ya sea en lo relacionado con la maternidad o con cualquier otro aspecto importante de la vida. A medida que Esla Turkoglu compartía más detalles sobre su vida personal, quedó claro que su decisión de no continuar con el embarazo no solo fue un acto de responsabilidad, sino también un paso hacia la autoaceptación y el entendimiento profundo de sus propias necesidades y deseos. En un mundo donde las expectativas sociales sobre las mujeres son a menudo opresivas, la valentía de Esla al hablar de su experiencia ha resonado con muchas personas, especialmente mujeres jóvenes que luchan por encontrar su propia voz. El reto de ser una mujer en la mirada pública. Como actriz famosa, Esla ha estado bajo el constante escrutinio de los medios de comunicación y sus seguidores. Cada paso que da, cada palabra que pronuncia, es analizada minuciosamente por el público. Este tipo de presión puede ser extremadamente difícil, sobre todo cuando se trata de decisiones tan personales como la maternidad. Sin embargo, la apertura de Esla ante este tema muestra su autenticidad y su capacidad para gestionar la presión pública mientras se mantiene fiel a sí misma. La gente espera que siempre tenga las respuestas correctas, que actúe de acuerdo con lo que la sociedad considera apropiado. Pero lo que realmente quiero es ser sincera conmigo misma y no hacer las cosas solo porque otros lo esperan, compartió Esla, revelando que ha tenido que luchar constantemente con las expectativas de la sociedad, sobre todo respecto a la maternidad. Esla y la importancia de la salud emocional y mental. A lo largo de su carrera, Esla ha hablado abiertamente de lo importante que es cuidar la salud emocional y mental. Cuando no te sientes listo para dar un paso tan grande como la maternidad, lo más importante es escucharte a ti mismo y ser honesto sobre lo que realmente necesitas, afirmó. Este mensaje refleja una filosofía que defiende el bienestar emocional como una prioridad por encima de todo, algo que, lamentablemente, muchas veces es ignorado en las mujeres debido a las presiones sociales. Esla también mencionó en su entrevista que ha aprendido a poner límites en su vida y a no comprometer su paz interior por complacer a los demás. El estar en paz contigo mismo es la base para poder tomar decisiones que te hagan feliz. Si no me siento preparada, es mejor dar un paso atrás y dejar que el tiempo me ayude a tomar las decisiones correctas, dijo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.